Hola amigos de las pelotas de mi abuelo, qué gusto estar reunido nuevamente acá con ustedes. Esta vez le traigo un programa muy pedido. Algunos suscriptores nos venían pidiendo desde hace algún tiempo que trajéramos al presente aquel cuadro de los potrillos que el año 1987 se perdió en un accidente aéreo en las inmediaciones del aeropuerto Jorge Chávez en el mar de Ventanilla. Hacia ellos va dedicado este programa, en el cual no solamente hablaremos de lo que ocurrió en el accidente, sino de la campaña que tuvieron ellos tanto en el campeonato regional como el campeonato descentralizado, y luego como todo, nuevamente con otros jugadores, termina esta campaña para cerrar aquel año con tan infausta noticia. Entonces, no sin antes pedirle que no se olviden de darle like, suscribirse y compartir, y agradecerle las innumerables suscripciones y pidiéndoles otras más, nos vamos y nos sumergimos en la máquina del tiempo para regresar a aquel año de 1987. Vamos entonces a la máquina del tiempo. Vamos. Listo, ya estamos en el año 1987. Vamos a ver qué pasó en esa campaña de Alianza Lima aquel año futbolero, que había empezado con un campeonato regional, algo complicado, y el campeonato regional encontró ahí tanto a los equipos de Lima como a los equipos de las tres regiones norte, centro y sur. En verdad, antes de esto, Alianza había tenido previamente una participación en la Copa Libertadores de América con resultados negativos. Apenas obtuvo un par de triunfos en Lima ante San Agustín, 2-0 primero y luego 2-1, pero en este confrontamiento que tuvieron con los equipos uruguayos de Sport Progreso y Peñarol, los resultados no se dieron. En Lima tuvieron un empate de 0-0 con el Sport Progreso, para luego caer derrotados 1-0 ante Peñarol en calidad de locales. De visita, el resultado no fue mejor. Empataron 0-0 nuevamente con Sport Progreso, para luego perder con Peñarol 2-0. Debemos recordar que Peñarol ese año, por cierto, sería campeón de la Copa Libertadores de América, y que en ese equipo de Alianza ya comenzaban a alternar estos famosos potrillos, entre los cuales pues recordamos a Pacho Bustamante o al propio Potrillo Escobar, en fin, a varios más que iremos citando poco a poco en el transcurso del programa. Cerrando el tema de la Libertadores, cabe precisar que Ricardo Gareca, quien fuera nuestro técnico en la selección, fue goleador de aquella Copa Libertadores con 7 goles. Bueno, terminado el campeonato o la participación de Alianza Lima y de San Agustín en la Copa Libertadores de América, se dio inicio al campeonato regional. Alianza no empezó bien el torneo. Por eso a veces se dice que Alianza tenía un gran equipo con los potrillos. Yo diría que se estaba formando un gran equipo con los potrillos, y donde seguramente 2 o 3 de ellos sobresaldrían. Hubieran sobresalido de no ocurrir lo que ocurrió. En principio, hubo un torneo regional con 4 zonas, bien demarcadas. Una que era Lima, una zona norte, o sea, metropolitana, otra zona norte, otra zona centro y otra zona sur. Los mejores 3 de la zona metropolitana irían a un hexagonal y acompañarían a ese hexagonal a los campeones de las zonas norte, centro y sur. Alianza Lima no clasifica a este hexagonal y de hecho queda 7º, lo cual le permite participar en el descentralizado, como quien diría, con la justa, porque solamente los 8 primeros de este campeonato regional de la zona metropolitana accederían a jugar el campeonato descentralizado. En fin,
Los tres de la zona metropolitana que clasificaron al hexagonal fueron Unión Guaral, Universitario de Deportes y San Agustín. Un San Agustín que entre sus filas tenía a Chemo del Solar y a Roberto Martínez. En la zona norte clasificó el Manucci, en la zona centro clasificó el Deportivo Junín y en la zona sur el equipo tacneño de Coronel Bolognesi. En la liguilla, un 16 de septiembre, la U derrota en una final a Unión Guaral y se clasifica campeón del regional, con lo cual asegura su partido final para el campeonato nacional, además de un cupo para la Libertadores de América. Entonces ahí es cuando empieza ya el campeonato centralizado y es donde Alianza Lima comienza a mejorar mucho el juego. Ya Alianza Lima había dejado atrás a Didi como entrenador, que tenía algunos problemas personales y abandona el equipo, o deja el equipo, mutuo acuerdo por supuesto, y entra a dirigirlos Marcos Calderón. Pero el mundo aún así seguía girando. De hecho, 2 días después de aquella final del campeonato regional donde Universitario queda campeón, el 18 de septiembre el cine nos presenta una de las películas más icónicas de con este tipo de tramas. La famosa película Atracción Fatal se estrena en Estados Unidos con Michael Douglas y Glenn Close. La famosa película en que Michael Douglas, en su papel, tiene una aventura romántica en un viaje de negocios con Glenn Close. La chica esta queda prendada de Michael Douglas y simplemente lo acosa de tal manera que todo se vuelve un thriller que trascendió al cine y hasta hoy es digno de verse, y con mucha emoción podemos seguir el ritmo de la película, pues tiene una trama muy intensa y muy interesante. En cuanto al descentralizado, bueno, el centralizado comenzó a avanzar. Esta vez la U no tuvo la participación tan buena como la llegó a tener en el campeonato regional, y quienes peleaban la punta fueron básicamente 3 equipos, o eran básicamente 3 equipos, que eran Unión Guaral, Sporting Cristal y Alianza Lima. En el último trimestre de 1987, ya cuando se acercaba la fecha funesta de aquel accidente aéreo, esos 3 equipos se turnaban. De hecho, Guaral y Cristal más y Alianza estaba siempre ahí pisando los talones de los punteros. En ese tercer trimestre también debemos recordar que en un 10 de octubre de ese año 1987, en el Estadio Nacional, los Hombres G dan unos conciertos espectaculares. Los Hombres G llenan, es el primer país que visitan luego de salir de España, cuando ya eran todo un éxito con sus canciones que aún recordamos, ¿no? Como Marta tiene un marcapaso y Sufre Mamón. Esas canciones retumbaron en el Estadio Nacional aquella noche de octubre de 1987, con un estadio lleno y con un coro que siguió a estas estrellas españoles que vinieron acá en medio de una crisis económica donde todos en esa época, en ese octubre del 87, éramos millonarios. Todos teníamos millones de intis que no nos servían para nada, pero igual se llenó el estadio. En fin, yendo a las campañas de Alianza Lima y a los partidos de que jugaron los potrillos, debemos recordar a Luis Escobar, el potrillo Escobar, que dicho sea de paso, vamos a explicar por qué le decían potrillo. Porque si a este equipo de Alianza Lima le decían los potrillos, era porque a Escobar le decían potrillo. ¿Y por qué le decían potrillo a Escobar? Primero, porque era muy joven, entonces no era un potrillo. Y segundo, y lo más importante, tenía y solía usar unas vendas blancas en las canillas, en los tobillos, hasta las canillas, que nos hacían recordar a los potrillos que corrían en el hipódromo de Monterrico, a los cuales se le vendaban también las patas. Vamos a tratar de poner un par de fotos para que puedan comparar y darse cuenta por qué venía el apelativo de potrillo.
A raíz de llamarlo Potrillo Escobar, a Escobar se llamó Potrillos a todos los jugadores que jugaron en ese con Escobar en Alianza Lima aquel año. La fecha 18 es la fecha fatal. Alianza Lima juega contra Deportivo Pucallpa en la ciudad de Pucallpa un 8 de diciembre y obtiene el triunfo. Gana 1-0 precisamente con gol de Pacho Bustamante. Gana 1-0 y conquista la punta, debido a que Guaral empata con UTC y al empatar solamente hace un punto, por lo cual Alianza obtiene ese día 8 de diciembre la punta del campeonato descentralizado. Ahí comienza la nefasta historia del vuelo Fokker, en el cual Alianza Lima desaparece el equipo completo en los mares de Ventanilla. Para traerles la historia con lujo de detalles, vamos a comentar minuto a minuto lo que pasó aquel fatídico 8 de diciembre, Día de la Virgen. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Alianza Lima había contratado un vuelo charter de la Marina de Guerra del Perú por 60.000 intis para hacer el viaje de ida y de vuelta a Pucallpa. El vuelo de ida se realiza sin mayores contratiempos. Una vez que llegan, juegan el partido, obtienen el triunfo, el equipo va de regreso al Hotel Confort, donde estaban hospedados, para preparar su regreso. Según indica el informe oficial que se emitió el 9 de febrero de 1988 por la Marina de Guerra del Perú en relación a lo ocurrido en el Fokker S-27, estos son los detalles. Atención. Al terminar el partido a las 5 de la tarde, los jugadores van al hotel, se duchan y luego se presentan en el aeropuerto de Pucallpa a las 18:00 horas, 6 de la tarde, para abordar el avión que los traería de regreso a Lima. La hora de salida era muy importante, pues siendo diciembre, primavera para verano, si salían de día, a las 6 de la tarde, debían estar llegando antes de que anochezca Lima. Este dato es muy importante y lo vamos a ver por qué en los siguientes minutos. Lo cierto es que el avión no sale a las 6 de la tarde porque en el recuento de pasajeros se nota que falta uno. Y no era uno cualquiera, era aquel que traía la taquilla en un maletín en efectivo, porque en esas épocas la taquilla se recogía de las ventanillas por donde se vendían las entradas, se entregaba a los clubes y estos representantes de los clubes ponían el dinero en un maletín y lo llevaban, en este caso el de Alianza Lima, de regreso a Lima. Ante la ausencia de esta persona, le avisan al comandante de la nave y al jefe de la comitiva de Alianza Lima. A las 18:15 recién aborda el avión el pasajero que faltaba llevando esta taquilla. El avión sale 18:31. El avión tenía prevista su salida inicialmente, porque fue una acumulación de atrasos, a las 5:20 de la tarde. ¿Por qué era importante que llegaran de día? Porque el piloto no tenía mayor experiencia en vuelos nocturnos. De hecho, su hoja de vida solo registraba 11 horas de experiencia en vuelos por la noche. Llegar a Lima a las 18 horas era importante, era muy importante, o un poco más, pero no ya entrada la noche. Las primeras noticias que registra el informe de la Marina son las siguientes, o las noticias ya referidas a lo que ocurrió en el avión. A las 19:54, 7 de la noche y 54 minutos, a 33 millas náuticas en descenso, se comunica el avión con la torre de control de aproximación radar, el primer contacto. A las 19:55, unos minutos después, el control de aproximación radar autoriza
a que la nave se aproxime por instrumentos a la pista 15 del aeropuerto Jorge Chávez. Hasta ahí todo normal. Incluso en el asiento central de la cabina, entre el piloto y el copiloto, había un pasajero que era el señor Germán Lozano, que estaba ahí departiendo prácticamente con la tripulación, el comandante y el copiloto. A las 8 de la noche, ya de noche, 02 minutos, la tripulación del avión naval acciona la palanca del avión para bajar el tren de aterrizaje. Los aviones, en este caso el Fokker S-27, tiene 3 trenes de aterrizajes, uno en la parte delantera y 2 a los lados laterales, que es como suelen tenerlo todos los aviones. A las 20 horas, 2 minutos y 10 segundos, o sea, 10 segundos después, y según el informe de la Marina, la torre de control le comunica tenerlo en vista y autoriza el aterrizaje en la pista número 15. Todo parecería ir normal, pero en la cabina sucedían cosas impensadas. Empiezan los problemas. A las 20:02 y 37 segundos, o sea, unos segundos después de la autorización que le da la torre de control a la nave para que aterrice, el copiloto se dirige a la torre de control y le indica que tiene en el tablero una indicación en el panel de tren que decía lo siguiente: tren de aterrizaje inseguro. Eso significaba que tenía la indicación que el tren de aterrizaje no había bajado correctamente. Obviamente, un avión no puede aterrizar sin tener la seguridad de que el tren de aterrizaje está bien colocado, que ha descendido correctamente y que va a soportar, como debe soportar, el aterrizaje del avión. Ante esta inseguridad, ante este aviso del panel de control, el piloto dice que tiene intenciones de efectuar un pasaje sobre la pista a un poco más baja altura de lo normal, para que desde tierra el personal de rescate observe la posición del tren de aterrizaje y le verifique y le confirme si efectivamente el tren de aterrizaje ha bajado. Ante la situación irregular, incluso sacan al pasajero que compartía con el comandante de la nave y el copiloto de la cabina para concentrarse en la acción que estaban efectuando. Segundos después, 8 de la noche y 3 minutos, el piloto, ya algo nervioso, ordena al copiloto que lea el manual del avión, del Fokker, para ver qué se hace en estos casos. Ahora, lo que se comenta es que un piloto experimentado no necesita recurrir al manual, sabe de memoria qué es lo que hay que hacer en este tipo de situaciones. Lo peor es que el manual estaba escrito en inglés y el copiloto no manejaba bien ese idioma. El piloto se llamaba Edilberto Villar y al acercarse a la pista 15, ante los nervios y la inseguridad que tenía, decide hacer una maniobra que no se recomienda hacer en vuelos comerciales, que es hacer 2 cambios de actitud de nariz de arriba hacia abajo. Es decir, hace que la nave vaya hacia arriba y baje de golpe, para que si el tren de aterrizaje no ha bajado, ante este golpe, por efectos de la gravedad, el tren baje por completo. Por gravedad debería caer. Esta maniobra no se hace en vuelos comerciales porque asusta a la tripulación y a los pasajeros. Y en este caso, eso ocurrió con quienes estaban dentro del avión. Los jugadores entendieron que había problemas. Los jugadores empezaron a preocuparse. El problema mayor, sin embargo, para el piloto es que el mensaje seguía encendido: tren de aterrizaje inseguro. Los pasajeros, jugadores de Alianza y tripulación, donde habían hinchas, árbitros incluso, se levantan del asiento y van a la cabina del piloto para pedir una explicación. Según el informe de la Marina, a las 8:06 minutos, el avión sobrevuela de nuevo el Jorge Chávez, con el mensaje aún encendido, relativo a tren de aterrizaje inseguro.
Segundos después, 8 de la noche, 6 minutos, 35 segundos, el personal de la motobomba de rescate del aeropuerto informa que los tres trenes estaban abajo. O sea, todo estaba correcto. La torre de control retransmite este mensaje y avisa al avión. Se produce el siguiente diálogo aproximadamente. El copiloto pregunta, ¿están los tres trenes abajo? Y la torre de control reconfirma, los tres trenes están abajo. 8:07 minutos. Ante esta incertidumbre que se sentía en las conversaciones entre la torre de control y la nave, el jefe de servicio de la Fuerza Aérea activa el plan de emergencia aérea. El piloto, a su vez, aumenta la potencia del avión para volver a ascender a 1500 pies y volver a girar, porque estaba girando sobre el aeropuerto, tenía que regresar. Quería hacer un segundo pasaje de verificación. El mensaje continuaba en el panel, tren de aterrizaje inseguro. Sin embargo, el piloto estaba advertido de que los tres trenes estaban abajo. El piloto recibía la comunicación de la torre de control que le confirmaba, los tres trenes de aterrizaje están abajo. Y el piloto vuelve a efectuar en su segundo pase por el aeropuerto esta maniobra violenta de bajar la nariz del avión y de volverla a subir de arriba hacia abajo para asegurarse que caiga el tren. Dentro del avión el pánico se desata. Los pasajeros insisten en la puerta de la cabina, golpean la cabina, el piloto escucha gritos y se arma un caos. Se pone de pie el piloto muy nervioso, le deja el comando al copiloto, le dice toma los controles y mantén el avión a 1000 pies de altura. El copiloto, sin embargo, no tenía la menor experiencia en vuelos nocturnos y tenía muy pocas horas de vuelo. Y el piloto le dice al mecánico, diríjase todos los pasajeros para que se sienten y se amarren los cinturones, ante los gritos y los reclamos de los pasajeros. Desde tierra, la torre seguía avisando permanentemente que los trenes se encontraban abajo. El piloto, sin embargo, ya estaba muy nervioso. Y solo indica, el único mensaje es, espere que estamos efectuando procedimiento de emergencia. Según el informe que emite la compañía Fokker, que se había realizado un año atrás, el piloto bajo condiciones de estrés tendía a desorientarse. Y eso es lo que había ocurrido con el piloto. En esta situación de estrés estaba totalmente desorientado y había entrado en pánico. Ignoró todos los avisos que le llegaban de tierra de que los tres trenes estaban abajo. El copiloto a su vez seguía al mando. Eran las 8 de la noche y 8 minutos. El piloto se vuelve a sentar en el avión y comienza a leer él el manual de procedimientos, encargándole al copiloto que siga conduciendo la nave. Los pasajeros seguían alterados. Y en ese caos en que el piloto trataba de encontrar una respuesta en los manuales, el copiloto sin la mayor experiencia para manejar un avión de esas características, el avión comienza a ir en trayectoria descendente sin que ninguno de los dos lo note. Todo sobre el mar de Ventanilla. A las 20 horas 10 minutos 25 segundos, la torre pregunta si estaban virando nuevamente para pasar sobre la pista. Y le dice que continúe su acercamiento y que llame para pasaje. El copiloto responde, recibió su mensaje, voy a realizar pasaje. Como que otra vez iba a pasar sobre la pista de aterrizaje. Pero el piloto seguía con el manual. Y como su inglés no era bueno, no avanzaba mucho. Quería saber cómo bajar el tren completamente. Se había obsesionado con la idea de cómo bajar el tren de aterrizaje completamente. Todas estas múltiples tareas, de atender los reclamos de los pasajeros, de tratar de entender el manual, de encargarle al copiloto que maneje, que tenga a su mando la nave, y el copiloto sin la menor experiencia, hizo que no observara ninguno de los dos el altímetro. El copiloto intenta bajar la velocidad porque se da cuenta que necesita bajarla para acercarse a tierra, para acercarse a la pista, pero su falta de experiencia no le permitía revisar
en qué altura estaba y que estaba descendiendo continuamente. A las 20 horas 14 minutos 12 segundos, de acuerdo al informe de la Marina de Guerra de Perú, la torre pregunta si mantiene contacto con el terreno al avión. Le preguntan, ¿tienen contacto con el terreno? En ese instante, ni el piloto ni el copiloto, que se llamaba Fernando Morales, se percataron del altímetro. Ninguno prestaba atención al altímetro. El avión había descendido peligrosamente. El copiloto no sabe qué hacer, también entra en pánico. Entrega bruscamente el comando al piloto y decide salir de la cabina. Suelta el mando y le dice al piloto, usted lo tiene. Echa su asiento para atrás, se desamarra el cinturón, se saca los audífonos y abandona la cabina. Totalmente fuera de sí el copiloto. El piloto, sorprendido, pretende nivelar las alas del avión sin saber que estaba cerca del mar e impacta. Eran las 8:14 del martes 8 de diciembre de 1987. En total mueren 43 personas. Solo sobrevive el piloto, Edilberto Villar. Fueron 17 los jugadores fallecidos, 6 miembros del cuerpo técnico, 4 auxiliares, 3 árbitros, 8 hinchas y 6 tripulantes. De los jugadores fallecidos estuvo José González Ganosa, Caico, titular a esas alturas indiscutible de la selección peruana. Estaba César Susoni, Tomás Farfán, Daniel Reyes, Johnny Watson, Braulio Tejada, José Mendoza, cuyo cuerpo no apareció, Gino Peña, César Chamochumbi, Carlos Pacho Bustamante, que el 15 de abril contra Ecuador en Lima había debutado por la selección en un amistoso. Nunca apareció tampoco su cuerpo. Luis Potrillo Escobar, el popular Potrillo Luis Escobar, también falleció ahí. Es el jugador peruano más joven en debutar en clásicos. Había debutado a los 14 años el 26 de agosto del 80, con 15 años, el 26 de agosto del 84. El más joven en morir, 18 años. Nunca apareció su cuerpo. A esas alturas, con sus 18 años, ya le había anotado 7 goles a la U en clásicos y llevaba 12 goles. Era el goleador del campeonato descentralizado en ese momento. Al fallecer se va con esos 12 goles. También fallecen Ignacio Garretón, José Casanova, que también había jugado en abril por la selección peruana contra Ecuador un amistoso. Alfredo Tomasini, sobre el cual vamos a tener que hablar aparte algunas cosas. Se tejieron muchas teorías sobre su desaparición. Su cuerpo tampoco fue encontrado nunca. Él había debutado en septiembre del 87, o sea, unos meses antes contra San Agustín, y había hecho un gol. Muchas historias sobre su desaparición. William León, otro jugador que tampoco apareció su cuerpo. Y con ellos falleció el director técnico Marcos Calderón, el famoso Chueco. Además, los árbitros, Manuel y Samuel Alarcón, y hinchas y otros personajes más que formaban parte del cuerpo técnico. Cabe agregar que hay algunos jugadores que por cosas del azar y del destino se salvan de morir en ese avión. Uno de ellos, nuestro ex técnico Juan el Cabezón Reynoso, que en los días previos al viaje a Pucallpa se había lesionado, por lo que Marcos Calderón decidió no llevarlo al viaje. César Espino fue otro que se salvó, porque en el último partido, jugado una semana antes contra San Agustín, fue expulsado por el árbitro Carlos Montalbán, por lo cual tenía una fecha de suspensión, no teniendo sentido que viaje a Pucallpa. La vida haría que este jugador, César Espino, se encontrara unos meses después con Montalbán en otro partido que le arbitró y obviamente le agradeció. Fue un partido contra Bolognesi. Y ha reanudado el torneo y él le agradeció por salvarle la vida, ¿no?, al árbitro. Y Montalbán le dijo, solamente fue un instrumento de Dios. Cabe agregar que César Espino falleció hace poquito, en agosto del año pasado, del 2023, a la edad de 64 años. Otro que se salvó
fue Benjamín Colibrí Rodríguez, también por una lesión. Y él cuenta pues que estando en Lima, de madrugada, recibe una llamada de la mamá de Pacho Bustamante a preguntarle si su hijo estaba con él, porque a veces Pacho regresaba y se iba a su casa a dormir, que era más cerca, y él le dice que no está en su casa, y de ahí se entera pues lo que ha sucedido con sus compañeros, ¿no? Le informan también que el avión se había estrellado. Otro que no va por decisión técnica es Juan Illescas, y se salva. Ahora, le había comentado que habían muchos mitos sobre lo que había sucedido con el avión. De todo se habló sobre este accidente. Habría que ubicarnos en el contexto de un país donde el ministro del Interior, en esa época Mantilla, y algunos elementos de las Fuerzas Armadas se habían vinculado al narcotráfico. Entonces, entre las teorías absurdas que aparecieron, fueron de que el avión venía cargado de droga, de cocaína, y que la Marina había derribado el avión cuando trataron de dar la vuelta para escapar y así ocultar el hecho, ¿no? Es una de las teorías, ¿no? Otros que avaliaron a los que se opusieron a los marinos que llevaban drogas, que algunos miembros de la tripulación, incluyendo los jugadores, se dieron cuenta del transporte de droga y bueno, los terminaron avaliando y hundiendo, tratando de escapar, y ahí es cuando la Marina hace que, en fin, un boicot para que el avión caiga al agua, ¿no? Hubo un conocido historiador de Alianza Lima que dice haber escuchado por el doctor que reconoció el cadáver de Marcos Calderón que éste llevaba 8 disparos de fala en el cuerpo. Según este historiador, él cuenta que el doctor se lo dijo y empezó a llorar sobre el cuerpo de él, ¿no? Pero obviamente esa historia nunca fue probada, ¿no? La viuda de Farfán, también la señora Ofelia Bravo, dijo que la libreta electoral que le entregaron de su esposo después del accidente estaba seco y que eso era señal de que había habido asesinatos de jugadores y que según ella los jugadores habían descubierto la droga y por eso los mataron, ¿no? Otra de esas teorías era que el piloto no manejaba la nave, que se había quedado tomando en Pucallpa y que el avión estuvo a cargo de un inexperto copiloto y luego la Marina, por limpiarse, hizo llevar al mar al piloto, soltarlo en el mar y hacerlo parecer como sobreviviente. Mencionan también que un integrante del comando técnico del Deportivo Pucallpa había estado la noche del 8 de diciembre, es decir, después del partido, en una fiesta y ahí había visto al piloto de Hilberto Villar. En fin, infinidad de teorías. Pero sobre Tomasini fue sobre quien se más tejió historias, la verdad, todas absurdas, ¿no? Lo que sucede es que el piloto declaró en el informe que hemos comentado de la Marina que él había estado con Tomasini flotando en las aguas y que Tomasini había sobrevivido y que Tomasini se mantenía flotando tomado de un botellón de agua, pero que tenía la pierna fracturada y que por esa razón él se ahoga, ¿no? Esto originó muchas teorías. ¿Por qué Tomasini desaparece? Si había sobrevivido, si lo había visto el piloto y el piloto nunca dio la cara para dar una versión al público, solamente le dio a las autoridades. El piloto después desaparece del Perú, se va a Estados Unidos, a Canadá, desaparece. Lo cierto es que sobre Tomasini la familia recibió muchas llamadas diciendo que estaba en un lado o en otro. Se recuerda una, incluso, que le hacen a la familia de Tomasini diciéndole que estaba en Guacho de Tomasini, su cuerpo, y que Alfredo estaba siendo operado porque había sobrevivido y necesitaban sangre. Dicen que fue la familia y no había nada, no había ni, por supuesto, ni el cuerpo de Tomasini, pero ni siquiera el famoso hospital que decían que había, porque el nombre que le dieron no existía. Otros llamaban para decir que estaba en Los Ángeles secuestrado por narcos. Otros que estaba en Murcia, a donde la Marina lo había llevado con otra identidad a cambio de silencio. Otros mencionaban que estaba en el norte del país con una nueva vida porque había perdido la memoria y que él ya tenía otra vida y que estaba en el norte del país. Otros que estaban en el Japón. En fin, infinidad de teorías. Ahora, ¿por qué nacen todas estas teorías? Todo esto tiene origen a raíz de que la Marina no permitió que los civiles salgan en búsqueda de los restos. Se los impidió diciéndoles que la Marina tenía que encargarse exclusivamente de esta búsqueda.
Esto originó conflicto entre ellos. Por otro lado, el piloto jamás dio la cara a los familiares para dar una explicación. La tragedia marcó al Perú futbolístico, marcó al mundo futbolístico. Había desaparecido el primer equipo la primera plana del equipo, de uno de los equipos más populares del Perú, de Alianza Lima. De hecho, el campeonato tenía que continuar. El descentralizado seguía y el apoyo se dio por todos lados. Colo-Colo de Chile, equipo hermano de Alianza Lima, apoyó prestándole 4 jugadores para continuar el campeonato. Le prestó a un arquero, José Letelier, a un defensa, Parco Quirós, a un volante, Francisco Huerta, y al delantero René Pinto. Jugadores que se habían retirado regresan para formar el nuevo Alianza Lima. Se une a esta cruzada Teófilo Cubillas, César Cueto y José Velázquez, jugadores ya retirados. También, por todo lo ocurrido, la Federación Peruana de Fútbol decide que Alianza solo juegue en Lima. De hecho, esto de alguna manera y deportivamente beneficia a Alianza Lima, porque tenía partidos contra UTC, Cajamarca, tenía partidos en Pasco, en Iquitos y en Guaral, que no se juegan en esas ciudades, sino se juegan en Lima. Rehecho el equipo, sigue el campeonato centralizado y Alianza Lima queda segundo en este campeonato, clasificando a la liguilla final. Y campeonan este descentralizado al ganarle a Cristal 2-0 con gol de Eugenio La Rosa y de Teófilo Cubillas, esto ocurriría el 20 de marzo de 1988, fecha en que Cubillas haría el último de sus goles en su carrera profesional. Aquel partido en que Alianza sale campeón del descentralizado, formó con José Letelier en el arco, César Espino, sobreviviente, porque no viajó en el Fokker, Juan Reynoso, otro que no viajó, Manuel Vinces, Roberto Rojas, Teófilo Cubillas, que hace de capitán, Francisco Huerta, refuerzo chileno, Wilmar Valencia, José Velázquez, Eugenio La Rosa, René Pinto y como DT, Rafael Castillo. Al ser campeón del descentralizado, tiene que jugar por el campeonato nacional contra Universitario y Deportes y lo hace un 26 de marzo ya del año 1988. Miren cómo acababa el campeonato nacional 3 meses después de haber concluido el año, el calendario en el que correspondía el campeonato. Y lo juega contra la U, que había sido el campeón regional, del torneo regional. La U derrota 1-0 a Alianza Lima, se queda con el campeonato y Alianza Lima se queda con el segundo lugar. Aquel partido jugado, que fue la gran final del campeonato nacional el 26 de marzo, Universitario salió con Rubén Urquiza en el arco, Leonardo Rojas, Pedro Requena, Samuel Eugenio, José 13, que jugaba con el 13, Luis Cachete Reina, Javier Chirinos, Fidel Suárez, goleador de Universitario, el Puma Carranza, Jesús Chucho Torrealba, Eduardo Rey Muñoz, bajo la dirección técnica de Juan Carlos Oblitas. Alianza Lima arrancaría con José Letelier, César Espino, Manuel Vinces, Juan Reynoso, Roberto Rojas, Wilmar Valencia, José Velázquez, Francisco Huerta, Teófilo Cubillas, René Pinto, Eugenio La Rosa, bajo la dirección técnica de Rafael Castillo. Esa fue la campaña de Alianza Lima. El año 1987, tanto en la campaña regional, en el campeonato descentralizado y en la gran final, en que caen derrotados 1-0 con gol de Fidel Suárez a los 23 minutos del primer tiempo. Y como el mundo seguía girando, las cosas seguían sucediendo alrededor. Alan García estaba de presidente, entrando al ocaso de la economía nacional, empezando su declive. Así los intis ya no eran de 1.000, eran billetes de 10.000, luego de 100.000 y de 500.000 intis.
en la inflación más terrible que se registra en la historia del Perú. Mientras eso, sin embargo, teníamos ratos agradables, como el que nos brindaba la super sexy Sabrina con su famosa canción Boys, Boys, Boys. Yo creo que no hay adolescente de esa época que no recuerde esa imagen de Sabrina en la piscina, con esa ropa de baño que se le caía a ratitos, mostrando a veces lo que los jóvenes queríamos ver. Otro hecho musical importantísimo es que Indochina llega a tocar en el Amauta el 29 y 30 de abril y el 6 y 7 de mayo del 88. Ahí nomás ha acabado el campeonato, o por acabar el campeonato, la final del campeonato nacional. Indochina, tremenda banda francesa que en esas épocas terribles de inflación llenó nuevamente las instalaciones de la Mauta y se tiró un conciertazo inolvidable. Tremenda banda francesa que hasta hoy recordamos y que ahora la seguimos escuchando, y la calidad que tiene sí, no va a desaparecer en el tiempo. La seguiremos escuchando por años y seguirá siendo la gran banda de Indochina. Amigos, esta fue la historia de los potrillos que participan en el campeonato regional del 87, el descentralizado, que tienen esa trágica desaparición en las inmediaciones del aeropuerto en el Mar de Ventanilla. Ahora vemos que seguramente 2 o 3 jugadores de ellos, Pacho Bustamante, Luis Escobar, Farfán, seguramente hubieran incrementado el poderío del fútbol peruano, que después pasó por épocas muy malas, ese gran hueco que se formó. No sé si hubieran sido unos grandes cracks, pero sí pintaban para hacerlo. Tampoco hicieron una gran campaña mientras jugaron en el regional. De hecho, en el regional no les va bien. En el metropolitano terminan séptimos. En el descentralizado ya levantaron. Y de hecho, los agarra en la punta el trágico accidente. En fin, especular sobre lo que pudiera haber pasado con estos jugadores es simplemente una manera de recordarlos. Amigos, un ratito antes de seguir, no olviden, siempre denle like a este video, compartan y suscríbanse a este canal. Bueno, ahora, antes de irnos, antes de despedirnos, regresemos a la época actual para lo último que tenemos con ustedes. Para esto, vamos a la máquina del tiempo. Listo amigos, ya estamos acá, empezando el año 2024, primer programa del año, recordándoles siempre, no se olviden, este libro les va a encantar. 10 relatos de fútbol pegadita al palo. Mi último libro, recién salido a la venta, lo pueden encontrar en la librería Lancôme, en la avenida Petitoars 5550 en Miraflores. Y si quieren que le hagan un delivery, escríbanos en nuestra caja de comentarios, que le daremos los detalles para que ustedes compren este libro y se lo entregamos en la puerta de su casa. Lo van a disfrutar. 10 relatos de fútbol apasionados, cargados de emoción. Les va a gustar. Sin más que decirles por ahora, salvo agradecerles su compañía, me despido de ustedes prometiéndole que pronto estaremos con otro gran programa de las pelotas de mi abuelo y que este 2024 le traeremos muchas novedades que sin duda nos hará pasar momentos agradables todos juntos. Gracias por todo amigos, hasta la próxima y un gran y venturoso y feliz año 2024 lleno de éxitos. ¡Chao!